Así que continuamos con nuestra serie Herederos. Siempre hago la misma anotación, si de pronto es tu primera vez o no llevas mucho tiempo viniendo a Misión Vida. Estamos en una serie que hemos titulado Herederos. Ha sido de gran bendición para mí, sé que ha sido de gran bendición para la congregación. Así que de pronto, si no has podido ver algunas de estas enseñanzas, tenemos un canal de YouTube, tú lo buscas ahí como Misión Vida Church y te van a salir todas las enseñanzas para que te puedas de pronto como poner al día. No sé si a alguien le pasaba a veces que faltaba al colegio porque se enfermaba, o yo me acuerdo una vez a mí me dio varicela y perdí como semana y media de colegio, y claro, cuando llegué a desatrasarme de todas las tareas y todo lo que me había perdido, pues me tocó hacer mucho trabajo. Entonces, de esta misma manera, sería bueno que si te has perdido alguna enseñanza, te desatrases, te puedas poner al día para que continuemos con la serie, porque todavía nos faltan varios domingos en esta serie de Herederos, donde estamos estudiando la epístola a los Efesios. Así que hago siempre un pequeño recap, un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada para unirlo con lo que vamos a hablar hoy y para que tengan el contexto bien claro. Especialmente creo que la enseñanza de hoy, de hecho estuve debatiéndome el domingo pasado, porque lo que vamos a hablar hoy técnicamente era parte de lo que se habló el domingo pasado, pero entonces yo decidí dividirlo porque creo que este tema de unidos es bien importante. Entonces, digamos que este era uno de los puntos de la enseñanza pasada y se convirtió en una enseñanza. Así que es importante que tengamos el contexto de lo que se habló el domingo pasado bien claro, para que haga bastante sentido lo que vamos a hablar hoy. Así que la semana pasada hablamos acerca de la misión de paz de Cristo. Una de las cosas que hablamos fue que estábamos separados de Dios, estábamos apartados de Él, y que entonces por su obra, por lo que hizo Cristo, nos reconcilió con Él. Recuerdan, el título era Reconciliados. Entonces Pablo nos está hablando acerca de esta obra de Cristo específicamente por los gentiles. Y tuvimos una pequeña, digamos, como clase, porque si ustedes ven y leen en la palabra, hay muchas partes donde se habla de los judíos y los gentiles, ¿cierto? Alguien había oído esa palabra gentiles muchas veces. Y entonces hablamos de la diferencia que había entre los judíos y los gentiles. Y específicamente esto de la reconciliación que se habló el domingo pasado era específicamente para los gentiles. Porque como hablamos, los judíos, el pueblo, la nación de Israel, era el pueblo escogido de Dios. Entonces, por lo tanto, los gentiles estaban separados. De hecho, la palabra gentil, el significado es fuera del pacto, gente de afuera. Entonces, por mucho tiempo los judíos, el pueblo de Israel, veía y discriminaba un poco a los gentiles, porque los judíos se sentían mejores, ¿no? Nosotros somos los del pacto, somos el pueblo escogido. Entonces yo me pregunto, si yo hubiera sido un judío en esa época, a mí me gusta mucho hacer ese ejercicio. Yo cuando leo la Biblia digo, ¿cómo hubiera sido yo si hubiera estado en esa situación? Yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho yo si yo hubiera sido Moisés? ¿Qué hubiera sido yo si yo hubiera sido David y me hubiera tocado pelear contra el gigante? ¿Cómo hubiera actuado Esteban? Entonces me pregunto, si yo hubiera sido un judío de esa época, ¿cómo hubiera actuado yo? ¿Será que yo sí me hubiera creído mejor que los gentiles? ¿Será que yo sí hubiera discriminado a los gentiles? ¿Será que yo sí hubiera tenido de pronto un sentido como de que soy más que ellos? Entonces los judíos veían a los gentiles como paganos, y entonces había un desprecio hacia ellos. Y una de las cosas que hablamos la semana pasada fue que la marca física, que era la circuncisión, recuerdan que hablamos un poco de eso, que era lo que diferenciaba a los judíos de los gentiles. Era algo físico, era algo que se podía ver, era algo que era claro. Pero entonces lo que hablamos es que cuando vino Jesús, Él vino a romper eso. Ya no es lo externo, ya no es lo que vemos, ya no son las marcas físicas, ya no es la ley, ya no son las obras, ahora es la gracia de Dios. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Y por eso es que los gentiles lograron ser unificados con el pueblo de Israel para ser una sola nación, un solo pueblo santo escogido por Dios, porque Él quitó eso. Si eso todavía estuviera, ustedes y yo estaríamos probablemente todavía fuera y separados, y seríamos hoy en día gentiles. Así que es importante entender eso para lo que vamos a hablar hoy, porque hoy es la gracia, ya no es la ley, ya no son las obras, ya no es lo externo. Y entonces, una de las cosas que hablamos es que la palabra reconciliar significa juntar de nuevo. Y yo les conté de lo que yo hice, que rompí un adorno de mi mamá una vez, traté de pegarlo, lo logré juntar, pero no quedó igual. Y la diferencia es que lo que hizo Cristo por ti y por mí fue que nos reconcilió, nos juntó de nuevo, pero Él sí lo hizo perfecto.
No quedó con marcas, no quedó roto, no quedaron lineecitas. Fue una juntada perfecta. Entonces la manera en que Dios resuelve este problema en el que tú y yo estábamos separados, estábamos muertos, y lo que hemos visto en esta serie, y siempre he puesto como esta ilustración, es de que estábamos acá, muertos, con una naturaleza vieja, y ahora estamos acá con una nueva naturaleza, con vida, en luz. Y entonces estábamos allá separados de Dios. Y entonces la manera en que Dios resuelve este problema, en el que tú y yo estábamos acá en oscuridad, en muerte. Y si vamos a aplicarlo a hoy, quiero que te preguntes en qué cosas estabas tú antes de conocer a Dios. ¿En qué andabas metido? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo estaba tu matrimonio? ¿Cómo estaba tu relación con tus hijos? ¿Cómo estaban todo lo que alrededor de tu vida? ¿Cómo estabas cuando estabas acá? Y ahora cuando te reconcilias con Dios y Él te pasa acá a tener una nueva naturaleza, a ser parte de su familia, te unifica con Él, ahora ¿cómo estás tú? Y eso lo hizo Dios a través del sacrificio de Jesús, que murió por tus pecados y por los míos. Y entonces Pablo habla de esta misión de paz, que fue lo que yo hablé el domingo pasado, la misión de paz de Cristo, que es venir a las personas como tú y yo, que estábamos separadas de Dios, viene a reconciliarlas. Eso fue lo que hablamos. Y después de la reconciliación sigue la unificación, y eso es lo que vamos a hablar hoy, de que tú y yo estamos unidos. Por eso el título de hoy es Juntos. Tú y yo estamos juntos en esto. Esto no es una cosa individual, estamos juntos. Entonces vamos a continuar con el libro de Efesios, pero antes de empezar ya con la enseñanza, quiero que me acompañen en una oración y vamos a poner ese tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor, por el privilegio que tenemos de estar aquí, Señor, de ser tus hijos, de haber sido escogidos, Padre, de haber llegado a esta iglesia para oír tu palabra, para alabarte, para adorarte, Señor. Te pedimos que esta palabra seas tú hablándonos directamente a nosotros, Padre, que esta palabra sea revelada en nuestras vidas, Señor, que esta palabra entre a nuestros corazones, Señor, como una semilla, pero una semilla que dé fruto en abundancia, Señor. Yo te pido que quites todas las murallas, Señor, todo el bloqueo mental, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Así que entonces hoy nos corresponde hablar de esta tercera. Recuerden, estábamos separados, fuimos reconciliados, y la tercera parte de esta reacción en cadena o efecto dominó, si lo vamos a llamar así, es la unificación. O sea, después de haber estado separados y haber sido reconciliados, lo que corresponde y lo que sigue es estar juntos, es haber sido unificados. Entonces, este tema de la unificación, para que haga sentido, tenemos que entender esas tres cosas. Tenemos que entender esa reacción en cadena. Si no, el tema de la unificación no va a hacer tanto sentido. Tú y yo estábamos separados, Cristo nos reconcilió y ahora estamos juntos en Él. Y entonces la unificación no va a tener la relevancia que debería tener si no entendemos que primero estábamos muertos y separados. Es que quiero que por un momento trata de pensar en eso. Estábamos muertos y separados de Dios, fuimos reconciliados y ahora estamos unidos con Él. La unión no va a tener el peso que debería tener, la unión no va a tener el sentido que debería tener si tú primero no entiendes que estabas separado de Dios. Quiero que por un minuto entiendas que tú no tenías acceso al Padre, que estabas muerto y separado de Él, estabas en oscuridad. Y entonces lo que hace Cristo por ti y por mí nos reconcilia con el Padre y ahora estamos unidos. Es un gran privilegio que seamos hoy una iglesia que se reúne acá un domingo, Misión Vida. Estamos localizados acá en Southwest Ranches con un propósito, unificados por lo que hizo Cristo por ti y por mí. Pero entonces nada de eso va a tener el peso, la relevancia, el contexto si no entendemos lo primero. Estábamos separados. Y entonces si nosotros, si hacen el trabajo que hemos hablado de leer el libro de los Efesios, de ir capítulo a capítulo, si ustedes se dan a la tarea de leer el capítulo 2, se van a ver de todas las veces que Pablo en este capítulo habla de que somos uno. Uno, y lo repite varias veces, somos uno. En muchas partes dice que somos uno. Y la razón es porque él quiere dar énfasis en eso, en la obra de Cristo de unificarnos a ti y a mí. Él habla primero de que los judíos y los gentiles son un pueblo. Eso es lo que habla en el capítulo 2. Después dice que los dos grupos se hizo un nuevo pueblo y un nuevo hombre. Habla de que somos un solo cuerpo y habla de que tenemos un mismo espíritu.
Eso nos habla de que estamos juntos y que tenemos una unión, ¿cierto? Y entonces hoy vamos a ver la parte final del capítulo 2, donde Pablo nos presenta 3 ejemplos que nos van a ilustrar esta unidad. Nos van a demostrar de que tú y yo estamos unidos porque somos hijos y porque somos herederos. Tú eres un heredero, tú eres un hijo. Y esa posición de la que venimos hablando te unifica conmigo y me unifica a mí contigo. Y nos unifica a todos nosotros. Entonces vamos a ir directo a la palabra de Dios, donde vamos a leer Efesios capítulo 2, la parte final, que es el versículo 19 al 22. Dice así: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor por medio de Él. Ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Estamos juntos, ¿cierto? Quiero que le diga al lado, estamos juntos en esto. ¿A usted no le ha pasado cuando hay una situación o tiene que tomar una decisión o está en una situación complicada, difícil, que cuando uno está solo se siente muy diferente o muy distinto a cuando está con alguien? Yo a veces puedo estar en un problema muy grave, pero cuando estoy solo en el problema, como que me dan más nervios, tengo que decidir yo, me toca a mí hacer algo. Pero cuando está uno como con un grupito, es como que el problema de todos, se siente uno como mejor, ¿no? Como que, no me toca a mí solo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Decidamos. A mí en lo particular me pasa mucho a la hora de tomar decisiones. O sea, a mí cuando me toca tomar una decisión solo, a mí no me gusta. Me siento como incómodo, como que cae toda la responsabilidad sobre mí. Es chévere como que cuando compartamos el riesgo de la decisión, ¿cierto? Como que no me siento solo, me siento que de pronto hay algo que yo no vi, que de pronto otra persona sí vi. Si tomo una decisión con un grupo, digo, bueno, ¿tú qué estás viendo acá? ¿Sabes? Yo no había visto ese ángulo, tienes razón. Y creo que puede a veces uno hasta tomar mejores decisiones y se le quita a uno un poquito como el miedo de tomar decisiones, ¿cierto? Siempre que uno está junto con un grupo, se siente uno como que mejor, ¿cierto? Entonces vamos a ver la primera ilustración que nos hace Pablo para demostrarnos que tú y yo estamos juntos. Y lo primero que Pablo dice es que somos una nación. Somos una nación. Y si vemos en el versículo 19, Pablo nos ilustra la unidad, como que ya no somos extranjeros, pero que somos ciudadanos. Entonces así es como arranca el versículo 19. Así que ahora ustedes, diga yo, ustedes. Aquí no le está hablando a los de allá afuera, no le está hablando a las personas que están en el Regional Park jugando fútbol ahorita, no le está hablando a la gente que, no, le está hablando a ustedes. Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Estábamos acá siendo extranjeros y desconocidos. Ahora somos ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Yo creo que si realmente entendemos esto, tiene que dar como una alegría, una felicidad. Tú y yo éramos extranjeros, desconocidos, éramos nadie. Y fuimos reconciliados y ahora somos pueblo santo de Dios. Y entonces la semana pasada hablamos de que el pueblo de Israel era el pueblo escogido, ¿se acuerdan? Y entonces hablamos de que ahora esa superioridad, eso que ellos hacían, que se creían mejores, que había una diferencia marcada, una diferencia entre ellos y nosotros, ya no existe, fue eliminada. Ahora somos un pueblo, ya no hay diferencia, ya no hay nada que sea distinto. Cuando nosotros vemos la palabra extranjeros, si vamos al griego, al original, en este contexto de este versículo que estamos leyendo, es la palabra xenos, que significa, se refiere a los ajenos a los pactos de la promesa. Tú y yo antes éramos extranjeros, estábamos fuera de los pactos de la promesa. Esa promesa, recuerdo que hablamos de Abraham, que Abraham fue el primer judío, que Abraham recibió todas estas promesas de parte de Dios que aplicaron. Tú y yo estábamos fuera de esas promesas porque éramos extranjeros, había una diferencia, pero ahora ya no hay diferencia. Ahora los gentiles también son el pueblo santo de Dios. Tú eres el pueblo santo de Dios. Somos una nación ahora. Hemos sido unificados. Y esto nos habla de que hay una unificación. Y entonces, sin importar, todos los creyentes,
De pronto acá tenemos personas de diferentes nacionalidades, personas con diferentes backgrounds, contextos, personas que crecen en familias diferentes, con pensamientos distintos, con cultura diferente, con formas de ver la vida diferente, con worldviews diferentes, con maneras de ver todo distinto, porque la realidad es esa. Yo aquí veo mucha diversidad, veo personas muy distintas, pero dentro de esas diferencias, dentro de eso que es diferente entre nosotros, hay una cosa en común, y es que ahora somos un solo pueblo, tenemos la misma ciudadanía en el cielo. Y creo que algo que nosotros como migrantes hemos logrado entender, porque si yo hiciera esta enseñanza de pronto en Colombia, viviendo en Colombia, para personas colombianas, o en Venezuela, o en Ecuador, o incluso acá en Estados Unidos para personas que son americanas, de pronto no entenderían este tema de ser extranjero. Todos acá somos extranjeros, ¿cierto? ¿Quiénes de acá nacieron acá en Estados Unidos? Bueno, algunos nacieron en Estados Unidos, algunos no son extranjeros, pero creo que para los que nos vinimos a vivir a Estados Unidos de diferentes países, entendemos lo que significa ser un extranjero. Y entonces ese término de que ya no somos extranjeros, pues tenemos que entenderlo mejor nosotros, ¿cierto? Porque hemos pasado por muchas cosas por ser extranjeros, ¿cierto? Yo recuerdo mucho cuando, aunque todavía soy extranjero, aunque ya soy un ciudadano americano, en su momento había muchas cosas que me pasaron por ser un extranjero. Y creo que muchos de ustedes pueden entender eso. Yo recuerdo mucho la primera vez que saqué mi licencia a conducir, se sentía como raro, como que yo llegaba como con mi pasaporte, no tenía clara como la documentación, una fila ahí larguísima, y como que uno no se sentía como que yo pertenezco aquí. Esa era como un poco como la sensación. Y a veces me decían, no, tienes que traer estos otros documentos. Entonces pero uno veía que el de al lado decía, tum, tum, papel, tum, tum, ya, tum, foto, listo, y le dan su licencia. Y yo quedaba, pero yo, ¿por qué no? Y era porque yo no era un ciudadano, porque yo era un extranjero. Y muchos de nosotros nos ha pasado cosas como esas, cosas que son normales para un ciudadano, al extranjero se le convierten en un gran problema. Vas a un dealer a sacar un carro recién llegado a este país, no tienes crédito, no te dan el carro, así de sencillo. Pero el que es ciudadano y que creció y nació en este país va al dealer y sin mostrar un solo papel, solo con la licencia de conducir, el carro que quiera, firme acá. Hay una diferencia marcada en los derechos que tengo yo y en la forma en que vivo en un país cuando soy un ciudadano y cuando soy un extranjero. Y creo que para muchos de nosotros que hemos vivido en este país como extranjeros, podemos entender eso. Es que en este país hasta rentar un apartamento es difícil cuando no tienes tus documentos, sacar un carro, pagar un bill. O sea, hay tantas cosas que se complican. Muchos de ustedes de pronto ni siquiera han podido regresar a sus países porque son extranjeros y están en una situación ahorita donde metieron papeles en migración y están esperando una respuesta, y muchas personas de pronto ni pueden regresar a su país. Yo recuerdo cuando estuvimos acá, hubo unos años que yo no pude volver a Colombia por varios años. ¿Y saben por qué era eso? Porque era extranjero. Si fuera ciudadano, puedo ir a Colombia todas las veces que quiera. Hoy puedo ir a Colombia todas las veces que yo quiera porque hay un papel que dice que soy un ciudadano americano, tengo un pasaporte azul que dice que soy ciudadano americano y puedo entrar. Y ahora cuando llego, esa es otra. Yo me acuerdo cuando tenía mi pasaporte colombiano y mi visa, porque ni siquiera tenía residencia, visa, y entraba, eso yo empezaba a sudar cuando estaba haciendo esa fila de migración, que a mí me metieron al cuartico varias veces. Y entonces uno empezaba, y a veces cuando iba con mi familia nos tocaba hasta dividirnos. Ellos cogían por la fila de allá y a mí me mandaban para acá. ¿Por qué? Porque no era ciudadano. Pero ahora entro como con una confianza, saco mi pasaporte azul y ¿qué me van a decir? Porque es que cambia la forma en que uno ve las cosas cuando soy un ciudadano. Hay un sentido de pertenencia. Ahora tengo derechos, tengo una seguridad, y creo que ustedes se ríen porque entienden de lo que les estoy diciendo, porque somos inmigrantes y hemos sido extranjeros, incluso somos extranjeros todavía, porque muchos no nacimos acá. Entonces, de esa misma manera, antes no teníamos acceso a todas estas cosas, pero de pronto ya cuando uno se hace ciudadano sí tiene acceso a todo eso. Y hoy tenemos personas de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Puerto Rico, de República Dominicana. ¿Qué se me queda por fuera? De Cuba. ¿Qué más? ¿De dónde? De El Salvador. ¿Quién más? A ver, ¿ya? ¿Las dije todas? De Argentina, claro. De Honduras, de Perú, se me había olvidado Perú. Tenemos diferentes nacionalidades acá, y aunque no lo crean, uno se siente como tan apegado a su nacionalidad. O que me dicen cuando juega, por ejemplo, la selección Colombia.
o para los que estuvieron ahorita con el tema del béisbol cuando jugó Venezuela o República Dominicana o Puerto Rico, iban al estadio con su camiseta y era como un apoyo, como una cosa, porque ese es mi país, esa es mi sangre, o sea, yo soy colombiano. Y uno muchas veces cuando llega a un lugar en el extranjero y se encuentra unos colombianos, ¡hey, qué más! Yo me acuerdo mucho, una vez fuimos a vacaciones a un lugar y nos encontramos con un grupo colombiano, no nos conocíamos, nada, o sea, nada. Y solo por el hecho de que compartíamos la misma nacionalidad, de que ellos eran colombianos y nosotros también, nos hicimos amiguísimos. O sea, nos sentamos juntos, eso solo porque eran colombianos, porque compartían la misma nacionalidad, la misma ciudadanía. Y entonces muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Cuando juega, por ejemplo, la selección Colombia, aunque yo no estoy en el partido, aunque yo no estoy jugando, yo siento que yo gané, ¿cierto? Es que uno se siente, ¡ganamos! ¿Cuál ganamos? Yo no jugué ningún partido, ni una gota de sudor me cayó y siento que gané el partido. ¿Por qué? Porque jugó Colombia y yo soy ¿qué? Colombiano. De la misma manera, tú tienes que entender que eres un ciudadano. Ya tu ciudadanía no es aquí en la tierra, es en el cielo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces cuando nosotros entendemos esto, tiene que cambiar algo en nosotros. Hoy qué pena que eso diga, pero la enseñanza va a ser un poco confrontativa. Porque es que yo siento que estas verdades las leemos, se predican, las hablamos en los grupos de vida, las pueden leer en la palabra, leen libros, pero realmente hay un cambio al entender que tú tienes una nacionalidad completamente diferente a la de acá a la tierra y que eres un ciudadano del cielo, porque eso tiene que traer una responsabilidad sobre ti. Y siento que para muchos de nosotros no hemos logrado entender este concepto porque no pasa nada, seguimos iguales, seguimos actuando de la misma manera. Entonces cuando nosotros analizamos, el pueblo de Israel tenía era el pueblo escogido, los gentiles no, pero el propósito de Dios nunca jamás fue que hubiera un sentido de superioridad de ellos hacia los gentiles, todo lo contrario. Ellos fueron el pueblo escogido y llamado para ser de bendición para los gentiles, de bendición para todo el mundo. Y nosotros de esa misma manera hemos sido escogidos por Dios. Tú no estás acá porque sí, tú no estás acá porque simplemente pasaste un día en el carro o porque tu vecino te invitó. Tú estás acá porque Dios te escogió. Dios te trajo acá y te escogió con un propósito y te escogió para algo, para que tú y yo y para que Misión Vida y para que juntos seamos de bendición para todo el mundo allá afuera. Y por eso estamos acá tú y yo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿estamos siendo de bendición como ciudadanos del pueblo santo escogido de Dios? ¿Estás siendo de bendición para las personas allá afuera? ¿Estás con la camiseta de tu nueva ciudadanía? Yo me pongo la camiseta de la selección Colombia el día que juega Colombia. ¿Tenemos la camiseta puesta? Esa es la pregunta. ¿O la tienes escondida, guardada en un cajón? ¿Estás representando tu país? ¿Estás representando a Dios? ¿Estás allá afuera representando para lo que Dios nos puso acá? ¿Estás demostrándole a todo el mundo de dónde eres tú ciudadano? ¿O tenemos la camiseta escondida o nos ponemos un saco, una chaqueta? Porque siento que muchos de nosotros hacemos eso. Nos quitamos y nos ponemos la camiseta. Entonces cuando venimos a la iglesia me pongo la camiseta, estoy representando, hoy juega mi selección. Llegamos acá, levantamos las manos, oramos, llegamos al grupo y nos ponemos la camiseta. Pero cuando llegamos al trabajo nos quitamos la camiseta y la escondemos, porque hasta nos da pena que sepan de qué selección somos, de qué país somos. Qué triste que Dios te haya sacado de acá, de la muerte, que te haya escogido, que te haya apartado, que haya pagado el precio, que te haya reconciliado, para que tú estés acá parado avergonzándote de tu camiseta y quitándotela y poniéndotela. Tu ciudadanía no cambia, no es algo que tú puedes elegir o decir hoy sí, hoy no. O eres o no eres, es así de sencillo. Entonces tenemos que tener una responsabilidad de nuestra ciudadanía y te da derechos, te da herencia. Somos hijos de Dios apartados. Pero entonces así como tengo herencia y como tengo derechos, pues también tengo deberes. Todo ciudadano tiene, nos enseñaron en la clase de sociales, ¿recuerdan? Sociales se llamaba, ahora ¿cómo se llamará? ¿Alguien vio clase sociales? Sí. Nos enseñaron que todos los ciudadanos teníamos que derechos y deberes, obligaciones. No nos podemos quedar simplemente predicando de las bendiciones, de que somos hijos, fuimos reconciliados, qué bendición. Pero también hay unos deberes que vienen con esa nueva ciudadanía. Entonces algo que anoté acá es que el pecado nos divide, pero Cristo nos une. Cuando nosotros actuamos como actuó el pueblo de Israel, eso es un pecado.
cuando nos sentimos superiores y estamos escondiendo la camiseta y no estamos representando correctamente nuestra nueva ciudadanía, les tengo que ser claros, es un pecado, no está bien. A Dios no le agrada eso. Vamos a decir las cosas como son, es un pecado y no está bien. Entonces el pecado nos divide a nosotros, pero Cristo nos une y a eso vino a unirnos a nosotros. Vamos a leer Filipenses capítulo 3 versículo 19 al 20 y dice así: van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito y se jactan de las cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Eso no está bien. Cuando tú te enfocas en las cosas terrenales, cuando tú estás más pendiente de lo que está pasando acá que en tu ciudadanía, que lo que realmente importa, estamos actuando mal. Dice, vamos camino a la destrucción, porque nos dejamos llevar de nuestro propio apetito, nos jactamos de las cosas vergonzosas y solo pensamos en la vida terrenal. Entonces la pregunta que nos debemos hacer hoy es: ¿en qué estamos pensando? ¿En dónde estamos parados? ¿En dónde está tu mente? ¿En dónde están tus prioridades? ¿Qué camiseta tienes puesta? Porque cuando tú empiezas a pensar en las cosas terrenales, cuando te paras en esta posición inicial que hablamos, entonces estás rompiendo la unión que vino a traer Dios a nosotros. Se rompe la unión. No podemos quedarnos simplemente pensando en las cosas terrenales. Tenemos que poner la mirada y las cosas en el cielo, en nuestra ciudadanía. Y si entendemos esto ahora, entonces tiene que haber una unión entre nosotros. Tiene que haber una unión entre nosotros. Lo segundo que Pablo usa para ilustrar nuestra unión es, primero, es una nación, somos un pueblo, tenemos una misma ciudadanía, una misma camiseta. Entonces cuando juega la selección tenemos toda la misma camiseta y apoyamos al mismo equipo, ¿cierto? Pero también somos una familia y el versículo 19 dice: son miembros de la familia de Dios. Dice, a través de la fe en Cristo entramos a la familia de Dios. Tú y yo somos hermanos y hermanas, somos familia, sin importar nuestras diferencias. Y entonces una de las cosas que yo anoté acá y me dio risa, porque es que uno crece en la iglesia hermanito y hermanita, ¿cierto? Hermano, hermana, mucho gusto, hermano, hermanita, hermano, hermano. Y de pronto ya se usa, yo creo que un poco menos hoy en las iglesias. Pues yo crecí, eso era hermanito para aquí, hermanita para allá. O sea, nadie tenía nombre sino era el hermanito y la hermanita. Pero creo que ese término se ha diluido un poco, ¿cierto? Porque entonces nos decimos hermano y hermana, pues realmente estás entendiendo lo que está saliendo de tu boca, decirle a alguien hermano y hermana. ¿Estás realmente viendo a esa persona como si fuera miembro de tu familia? Porque cuando tú le dices a alguien hermano y hermana, le estás diciendo: usted es de mi familia, usted tiene mi sangre, usted es mi familiar. Pero hemos diluido tanto las expresiones y lo que decimos que se convirtió como en algo hermano y hermana. Pero cuando tú estás diciendo a alguien hermano y hermana, estás diciendo: usted es de mi familia. Y entonces hemos diluido el concepto. Pero yo pienso que si nosotros nos viéramos realmente, por lo menos estoy hablando acá de Misión Vida, ustedes, yo, todos los que estamos acá, si realmente nos viéramos nosotros como familia, yo les aseguro que esta cosa sería muy distinta. ¿Tú ves a las personas acá como miembros de tu familia? ¿Tú los tratas como miembros de tu familia? ¿Les tienes paciencia como a los miembros de tu familia? ¿Los amas como a los miembros de tu familia? ¿Les ayudas y estás apoyándolos como si fueran miembros de tu familia? Me quedo callado. Creo que es algo que tenemos que pensar. Vean, no lo estoy diciendo yo. ¿Quieren que se los vuelva a leer para que me crean? Efesios dice: a través de la fe en Cristo entramos a la familia de Dios. Estamos en la misma familia tú y yo. Y tenemos que vernos como miembros de la misma familia. Porque si no, entonces muchos de nosotros, yo creo que si viéramos este concepto y lo entendiéramos más, sería tan distinto en la forma en que haríamos y desarrollaríamos la iglesia. Y entonces muchos de nosotros tratamos de enfocarnos más en lo que, o en las diferencias que tenemos, que enfocarnos en las cosas que nos unen a nosotros. Y creo que ser parte de la misma familia, porque la realidad es que si hablamos de la familia terrenal, de tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus tías, pues hay diferencias entre la familia también, ¿no?
Uno puede pensar algo y de pronto tu hermano piensa muy distinto. De hecho, hay peleas a veces y problemas entre la familia. Nadie está diciendo que eso no pase. Eso pasa, porque hay diferencias, ¿cierto? Pero aún así son la misma familia. Aún así hay la misma sangre. Yo puedo tener diferencias con miembros de mi familia, pero aún así estoy obligado a resolverlos porque es mi familia, ¿cierto? ¿Nunca han peleado con un tío, una tía, un primo, una hermana, un hermano? Ustedes están en la obligación siempre de resolver esa situación. Y eso siempre llega a la abuelita mediadora a resolver. No peleen, vean que va a llegar el 24 y vamos a reunirnos todos. Arreglen antes de la reunión de Navidad. Vean que viene el cumpleaños de su abuelito, tal. Y terminan arreglando, ¿por qué? Porque son. Yo me pregunto ese mismo problema si no fueran familias, si sí lo arreglarían. Probablemente dirían, no, yo qué voy a arreglar con esa persona, ¿cierto? Entonces el concepto y entender este concepto de que somos familia, pues tiene que marcar una diferencia en nosotros. Y quizá no tenemos la misma sangre, no corre la misma sangre en nuestras venas, pero sí se derramó la misma sangre por ti y por mí. Y eso creo que nos une más que la sangre que corre por nuestras venas. De pronto tú y yo no somos familia de sangre, pero sí se derramó la misma sangre por ti, por mí, por tus pecados y por los míos. La misma. Y creo que eso nos debería unir más, incluso que la sangre que corre por nuestras venas. Entonces, ¿estás tratando a las personas en tu congregación como miembros de tu familia? Y la tercera ilustración que propone Pablo para ilustrarnos ese tema de la unidad es de que somos un templo. Y lo podemos ver en el versículo 20 al 21, que dice así: juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos me encanta esa palabra, cuidadosamente unidos en Él, y vamos formando un templo santo para el Señor. Esta palabra de juntos habla otra vez de que tú y yo estamos juntos. Habla de la unión que debe haber entre nosotros. Habla de que construimos. No dice cada uno construya su propio templo y cada uno tenga su proyecto individual y cada uno a ver quién lo construye más rápido. No, está diciendo que juntos lo construimos. Entonces Dios ya de pronto antes, porque si vamos a ir al tema de los gentiles o judíos, cuando viene Jesús a romper la ley, cuando viene Jesús a unificar, a reconciliar y a unificar, ¿cierto? Antes Dios estaba en el templo físico, pero ahora tú y yo somos el templo, porque la iglesia, lo hemos hablado muchas veces, la iglesia no es este edificio, la iglesia eres tú y soy yo. Cuando tú estás allá afuera, eres la iglesia. Y entonces, algo que nos une a nosotros es que somos iglesia. Tú eres iglesia y yo soy iglesia. Tú eres Misión Vida y yo soy Misión Vida. Y eso nos une a nosotros. Y entonces, esta construcción de la que está hablando Pablo requiere que tú le permitas a Cristo reinar en tu vida. Va a ser muy difícil que logremos construir cuando Dios nos reina en tu vida. Cantábamos hace poco, a ti me rindo. Cuando tú no te rindes y no le has rendido áreas de tu vida, que cada uno sabe cuáles son las áreas de su vida que no le ha rendido. Puede ser el mal genio, es una persona muy mal geniada y luchas con eso. Y entonces esa parte de tu vida no la has logrado rendir. Has rendido otras, pero sigues luchando con tu mal genio. De pronto eres una persona peleona y peleas con todo el mundo. Peleas en tu trabajo, peleas con tu familia, peleas con gente acá en la iglesia, eres confrontativo y esa área no la has logrado rendir a Dios. La única manera para que se pueda construir esto es que tú te rindas. El Espíritu Santo te va a mostrar a ti las áreas que tú tienes que rendir, las áreas donde tienes que mejorar, las áreas donde Dios tiene que reinar en tu vida. Debes permitirle a Cristo reinar en tu vida. Y anote acá, Jesucristo es el fundamento y la principal piedra angular. Entonces mi pregunta, porque aquí hay un tema que es individual y hay un tema que es juntos. El tema individual es permitirle a Dios que reine en tu vida. ¿Está Él siendo la piedra angular y la piedra principal en tu vida? ¿O hay otras piedras angulares? De pronto la economía puede ser tu piedra angular. Y todo lo que haces y todo lo que construyes y todo está fundamentado en tu economía. Y por eso tu vida es de la manera que es, porque todo está fundamentado en buscar una economía. De pronto tu piedra angular es pasarla rico y disfrutar la vida. Entonces todo lo que haces, como piensas, todo lo que dices va enfocado y va construido a pasarla rico en la vida. Entonces la pregunta acá individual es: ¿cuál es tu piedra angular en tu vida?
¿Sobre qué estás construyendo? Y ahora, como iglesia, juntos, ¿cuál es nuestra piedra angular? Cristo. Estamos construyendo sobre la piedra angular que es Cristo, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y quiero hacer una aclaración acá. Porque ya vi que muchos hicieron así como cara. Claro, porque es que se ha predicado y claramente Cristo es la piedra angular. Entonces uno dice, pero ¿cómo así que Jesús, que Él está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas? Y la aclaración es de que esto significa que la edificación se apoya, ojo esto, se apoya en las enseñanzas, no sobre los profetas y los apóstoles, sobre las enseñanzas de ellos, como fundamento propio de las enseñanzas que ellos hacen y dieron de Jesús. La piedra angular es Jesús. Ahora, lo que predicaron los apóstoles y los profetas fue a Jesús, fue a Cristo. Y entonces nos estamos apoyando sobre las enseñanzas de ellos, pero no sobre ellos, quiero aclarar eso. Nuestra piedra angular es Cristo y solamente Cristo, y es nuestro único fundamento. Y quiero que sepan que como pastor de Misión Vida me voy a asegurar de que todo lo que se construya en esta iglesia, el fundamento y la piedra angular siempre va a ser Cristo. Las actividades que hagamos, lo que hagamos en esta iglesia, lo que se predique, lo que se dé en los grupos de vida, las actividades que se hagan, todo lo que hagamos en esta iglesia va a ser fundamentado en Cristo y nada más. Esa es nuestra oración. Y ese es mi trabajo como pastor, asegurarme de que lo que hacemos acá, el fundamento sea Cristo y la piedra angular sea Cristo. Y entonces si vamos a 1 Corintios 3:11, dice así: pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Nadie puede. De pronto pueden haber otras iglesias que predican cosas que no están fundamentadas en la palabra de Dios, pues el fundamento no es Cristo. Nadie, no hay un pastor, no hay un profeta, no hay un evangelista, no hay un apóstol que pueda venir a decir, es que este es el fundamento. El único fundamento es Cristo. Nadie puede venir a poner un fundamento distinto del que ya tenemos. Y ese fundamento nos une a nosotros. Ese fundamento, esa piedra nos une a ti y a mí. Y entonces Pablo habla de esta piedra angular como el bloque principal que funciona como el punto céntrico. Y para ilustrar un poquito este tema de la piedra angular, para que de pronto se entienda, es que en esa época cuando se hacía una construcción se arrancaba con la piedra angular. Era una piedra base, era la piedra más grande, la piedra principal que se ponía, y el resto de piedras se acomodaban dependiendo de cómo iba la piedra angular. No era al revés, era como que a veces uno hace al contrario, ¿no? Trata de que la piedra angular se acomode a las otras piedras. No, las otras piedras se acomodaban, iban alineadas de donde iba la piedra angular. Y entonces la manera como funcionaba esto era que esa edificación se alineaba toda y tomaba forma dependiendo de la piedra angular. Nuestra forma y nuestra línea siempre debe ser Cristo. Es lo que nos une a nosotros como iglesia. Lo que nos une a nosotros como iglesia no es este edificio. Lo que nos une como iglesia ni siquiera es de que vivimos por la misma área. Porque uno puede decir, no, es que yo vengo a esta iglesia porque vivo en Weston, vivo acá en Southwest Ranches, me queda cerca. Entonces podríamos decir que lo que nos une es un zip code. Y no es así. Lo que nos une a nosotros es Cristo. Es más, ni siquiera es el idioma que hablamos. Porque no, es que estamos todos en esta iglesia porque se habla español acá. Es una iglesia hispana. Sí, yo sé que para muchos sería difícil ir a una iglesia americana donde se habla inglés porque pronto no entenderían. Pero el idioma tampoco es lo que nos une. A nosotros como iglesia, como Misión Vida, a ti y a mí, lo que nos une es Cristo, la piedra angular sobre donde estamos edificando. Y entonces Cristo es el que le da firmeza y estabilidad a este edificio, a esta iglesia, a esta congregación, a ti y a mí, para que permanezcamos con un fundamento claro, firme, que es Cristo. Como dije yo ahorita, sobre las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas, como piedra principal, ojo a esto, y unificadora. Porque como les dije, la piedra nos une a nosotros. Y entonces esta piedra angular nos unifica a nosotros y permite que tomemos forma. No la forma que queremos nosotros, sino la forma que Cristo quiere. Y entonces el tamaño de la firmeza de una iglesia, de una congregación, no es por los edificios, no es por las luces, por la producción que pueda tener, por las sillas que pueda tener, no es las actividades que hagan, no son conciertos gigantes que hagan, no son actividades, no es nada de esto. La firmeza de una congregación es Cristo, es la piedra angular. No confundamos actividades con Cristo. Son cosas muy distintas. Y claro, va a haber actividades.
Nosotros vamos a hacer actividades acá, vamos a tener grupos de vida, nos vamos a reunir acá un domingo, vamos a tener muchas cosas, pues no confundamos eso con la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Entonces, algo que anoté acá que me confrontó a mí bastante, y espero que lo haga lo mismo con ustedes, es que la unión de nosotros y la firmeza como estructura, como congregación, como iglesia, va a venir a medida de que se nos revele individualmente a Cristo. Dije, wow, no, o sea, como que cuando como que anoté esto leyéndolo y estudiando, me molestó un poco, la verdad. Porque un momento, la firmeza nuestra como estructura entonces depende de cada uno de ustedes. Dije, wow, ¿será que yo sí confío en ustedes para que tengamos todos firmeza? Es que si lo analizan es un concepto muy interesante, porque para que podamos tener firmeza como iglesia, como estructura, pues se requiere que cada uno de ustedes, perdón por apuntarles el dedo, esté firme. Yo tengo ese problema, a mí me gusta depender de mí mismo. A mí no me gusta depender de terceros. Yo por eso cuando hago algo trato de hacerlo yo, porque yo dependo de mí mismo, yo controlo lo que yo hago, yo controlo mis tiempos, pero cuando empiezo a depender de terceros y como que no controlo la cosa, a mí eso como que me... Y la realidad es que acá dependemos ustedes de mí y yo de ustedes. Cada quien tiene una responsabilidad acá, y yo espero que esto los confronte al sentido de responsabilidad que recae sobre la vida de cada uno de ustedes, porque la estructura, la fortaleza, la firmeza va a depender de la revelación de Cristo en la vida de ustedes y de mí. De nada sirve que solo a 10 se nos revele Cristo, de nada sirve que 10 estemos fuertes y estemos firmes con esto si el resto no lo están. Va a ser una estructura ahí. Es que esto tiene que confrontarnos. Esto tiene que poner un peso sobre nuestras vidas. Lo pone sobre la mía y yo espero que lo esté haciendo sobre la de ustedes, porque esta revelación de Cristo es lo que nos une. Tú estás acá por Cristo, yo estoy acá por Cristo. Yo no soy pastor de esta iglesia porque sí, por Cristo. Yo no soy nada, yo no soy nadie. A mí Cristo, Dios me escogió para cumplir esta labor, pero si fuera por mí yo no podría. Yo soy limitado. Yo no tengo lo que se necesita para hacer esto. Lo puedo hacer por Cristo. Y de la misma manera, todas esas cosas que usted de pronto, yo nunca podría enseñar en un grupo de vida si puedes por Cristo. Yo nunca podía ayudar en servidores porque es que yo soy mal geniado. Entonces si alguien me responde algo, tú sí puedes controlar tu mal genio y tú sí puedes estar ahí en servidores. Yo nunca voy a estar acá en la alabanza porque no tengo el talento para cantar o para tocar un instrumento. Si Dios quiere que tú estés en alabanza, te va a dar el talento y te va a dar lo que necesitas para que puedas estar acá alabándolo a Él. Es Cristo. El Espíritu Santo es el que construye este templo tomando piedras muertas, como hablamos, del pozo del pecado y dándoles vida y colocándonos cuidadosamente, así dice la palabra, cuidadosamente y amorosamente en el templo de Dios. Tú has sido puesto acá cuidadosamente. Éramos piedras muertas y ahora somos piedras vivas que encajan perfectamente aquí. Tú encajas perfectamente aquí, quiero decírtelo hoy. Tú tienes una forma de piedra que encaja perfectamente dentro de esta iglesia, porque Dios te trajo acá con un propósito y Dios de pronto va a tener que ciertas partecitas pulirlas un poco, de pronto toca romper un pedacito esta esquinita acá y va a doler. Yo no voy a decir mentiras de que tú simplemente vas a llegar acá y tal como tú eres vas a encajar. No, tal como eres te aceptamos, tal como eres vas a llegar acá, pero Dios va a hacer su trabajo. Dios va a hacer su obra para asegurarse que juntos estemos unificados como una iglesia y que tú encajes cuidadosa, amorosa y perfectamente dentro de la estructura que Dios tiene para nosotros. Y va a tener que romper pedacitos. Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 5 dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes, diga yo, son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Vean, ¿vieron que no me lo inventé yo? Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Y estas piedras vivas simplemente no van donde ellas quieren.
Van donde Dios las pone, donde Dios quiere. Él es el que las acomoda. Van perfectamente coordinadas y planeadas. Si tú llegaste acá es por un plan de Dios. No es porque sí, está perfectamente coordinado. El versículo 21, vaya a la casa y léalo una vez más. Dice, estamos cuidadosamente, me encantó esa palabra, la tengo subrayada en mi Biblia, cuidadosamente. Dios no simplemente coge una piedra y la tira ahí donde quepa, donde entre. La palabra dice cuidadosamente unidos a Él. Yo siempre hago, y les voy a dar ese consejo, cuando lean la Biblia, traten de encontrar esas palabritas que uno dice, ¿por qué están ahí? La palabra podría simplemente decir, estamos unidos a Él, y ya. Porque está añadida la palabra, o sea, en teoría no es necesario que diga cuidadosamente. Si dice la palabra cuidadosamente es por algo. Es para que entiendas que Dios tuvo mucho cuidado a la hora de elegirte, de apartarte, de reconciliarte, de posicionarte y de traerte a esta iglesia para unirte a Él y para unirnos a nosotros. Hay cuidado detrás de eso, hay planeación detrás de eso. Nos habla que tenemos un Dios que tiene un plan con nuestras vidas, tiene un plan con tu vida. Él te trajo aquí con un propósito, no simplemente para que los domingos te sientes en esa silla y ya. Eres una piedra viva, no simplemente una piedra ahí puesta y ya. Él te trajo cuidadosamente. Quiero que por un momento pienses en lo que venimos hablando en esta serie, que estábamos muertos, que fuimos reconciliados, y hoy estamos hablando de que fuimos unidos. Cada parte de ese cuerpo cumple un propósito. Ten eso presente. ¿Tú crees que Dios va a pasar por el trabajo de mandar a su hijo a que muera por ti y por mí? De sacarte de la muerte, de reconciliarte y de unirte simplemente para que vengas el domingo a sentarte y ya. ¿No crees que hay más que eso? Quiero que por un momento piensen lógicamente. ¿No creen que hay más? ¿No creen que después de todo ese proceso que venimos hablando en esta serie, hay más que simplemente asistir un domingo a una iglesia, de oír la palabra acá el domingo y venir y alabar y adorar y de pronto asistir a un grupo de vida? ¿No estás sintiendo ahorita en tu corazón que Dios tiene algo más para tu vida? ¿Que hay más? Porque es que lo hay. Hay más para tu vida. Dios no te escogió y te apartó y te redimió y te reconcilió porque sí, y para que estés acá y ya, para que respires, para que vivas, para que nazcas, para que hagas la vida normal y mueras un día. No, tu vida desde que abriste los ojos, desde que naciste hasta el día que Dios no lo cierre, tiene un propósito. ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida? ¿Estás cumpliendo el llamado por el que Dios te escogió y te aportó y te unió a esta iglesia? No nos unió porque sí. Él no solo nos ha salvado de forma individual, sino que también nos ha hecho parte de su iglesia de forma colectiva. Colectiva, quiero que te lleves eso hoy. Estamos juntos. Qué tremendo privilegio que es ser parte del propósito eterno de Dios. Acabamos de leer que no nos enfoquemos en lo terrenal. Eso nos lleva a la destrucción. Somos ciudadanos del cielo. Qué privilegio es hacer parte del propósito eterno de Dios. Y tú lo eres como piedra viva. Jesucristo murió por ti y por mí para hacer posible esta reconciliación. Ahora tú y yo debemos vivir para hacer que ese mensaje de reconciliación llegue a todo el mundo. Estamos haciendo nuestro trabajo como iglesia, llevando este mensaje a todo el mundo, porque es que Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. Somos reconciliadores. Fuimos reconciliados para reconciliar a otros. Y entonces esta edificación de la que estamos hablando, este templo de piedras vivas con la piedra angular siendo Cristo, no simplemente es para formarnos y ya. Tiene un propósito. Fuimos unidos para que juntos construyamos y formemos. La palabra dice juntos construimos, dice vamos formando, no dice el pastor forma. El pastor y los líderes de la iglesia van a formar. No dice el pastor y los líderes van a construir. Dice que todos construimos, que todos formamos. Y no simplemente estamos unidos porque sí, ya. Tenemos que ir creciendo. Porque cuando hablamos de formación, cuando hablamos de construcción, hablamos de crecimiento. Se va construyendo, pero eso va creciendo. Arranca una estructura pequeña, esa estructura va creciendo. Se van añadiendo piedras. Esta iglesia tiene que ir creciendo.
Nuestro trabajo es que más personas lleguen a los pies de Cristo. Nuestro trabajo es que ya una vez fuimos reconciliados, llevemos este mensaje de reconciliación a otras personas. Y si no me lo crees, 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. ¿Y qué dice? Leanlo ustedes. Es nuestra tarea. Él no nos juntó porque sí, para que sí. No, nos juntó con un propósito, con un plan, con un llamado. Ahí dice: fieles a nuestro llamado. Si usted lo ven en la puerta de allá arriba, lo puse ahí porque si hay algo que yo, Esteban, pastor de esa iglesia, quiere hacer, es ser fiel a su llamado. Pero también quiero que nosotros como Misión Vida seamos fieles al llamado, a la tarea, a la asignación y al propósito que Dios tiene con nosotros, juntos, colectivamente. No nos podemos simplemente convertir en un club social que se reúne los domingos y en los grupos de vida para hablar de la palabra, para a la salida comer chimichangas, arepas, empanadas, arroz con pollo hoy. No simplemente eso. Esta tarea de reconciliación habla de un trabajo que tú y yo tenemos que hacer, y el llamado que no yo, la palabra nos está haciendo hoy, la confrontación que la palabra nos está haciendo hoy, la motivación de hoy es que hoy entendamos que hemos sido llamados a pasar de ser de piedras muertas a ser piedras vivas. De que pares de ser un espectador que simplemente participa de una experiencia de domingo y ya. Porque eso es lo que hace un espectador. Va a un concierto, ve el concierto, pero no hizo nada. Simplemente fue y vio lo que pasaba y ya. Y se llevó una gran experiencia del concierto. Tú no estás llamado a ser un espectador aquí en Misión Vida. Tú estás llamado a ser un colaborador, porque es que hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Porque el que va como espectador no tiene sentido de pertenencia, no tiene propósito, no hace nada. Pero el colaborador tiene sentido de pertenencia. Dios nos reconcilió y nos pasó de la muerte a la vida, no para que seamos espectadores, no simplemente para que vengamos a la iglesia y ya. Él nos unió a Él y nos hizo uno con Él y nos unió a nosotros con un propósito. Tú tienes la responsabilidad y juntos tenemos la responsabilidad. Yo tengo que construir y juntos tenemos que construir. Es lo que dice la palabra de Dios. Y la idea es que hoy entiendas que tú eres una piedra viva con un propósito para desarrollar. Que seas un colaborador y no un espectador. Dios te trajo aquí para ser parte de su familia, una parte activa e integral de la iglesia. Nos unió como nación, como un nuevo pueblo. Nos unió como familia, como hermanos, con un mismo Padre. Y nos unió como iglesia, como piedras vivas, con el fundamento siendo Cristo. Creo que más unidos no podemos estar. Tenemos la misma nacionalidad, tenemos la misma sangre, somos la misma familia, somos la misma iglesia y nos une Cristo. ¿Qué más unión quieren? Tenemos que estar unidos. Yo sé que juntos vamos a poder. Juntos vamos a poder. Y sé que vamos a cumplir la asignación que Dios tiene para nosotros como iglesia. Y es que más personas conozcan de este mensaje, que más personas conozcan de Cristo, que más matrimonios puedan ser salvados, que más jóvenes lleguen a los pies del Señor, que más personas puedan ser reconciliadas con Él. Compartamos lo que estamos viendo nosotros. Es que a veces somos como tan egoístas. Si tú eres consciente de lo que Dios ha hecho por ti en tu vida, ¿por qué no compartirlo con otros? Saben, a mí no me gusta el agua. Yo odio tomar agua, no me acostumbré a tomar agua. Cuando crecí en Barranquilla, el agua potable no era muy buena, entonces me acostumbré mucho a tomar jugos. En esa época había muchas enfermedades en el agua, entonces yo me acostumbré a tomar jugos embotellados y no le cogí como gusto al agua. Yo me obligo a tomar agua. Hace poco estuve investigando y dije, y una de las cosas que investigué fue que el agua de hoy en día, el agua embotellada, el agua que toma, no hidrata de la misma manera porque ha sido tratada, le han quitado muchos minerales, ha sido tratada, entonces no hidrata de la misma forma. Entonces empecé a investigar unas cosas que encontré, es que hay una cosa que se llama agua con hidrógeno. ¿Alguien más ha oído del agua con hidrógeno? Entonces me compré una botella, entonces, ¿también la tienes? ¿Cuántos han comprado la botellita para meterle hidrógeno al agua? Fijo, muchos van a llegar ahorita a investigar de esto,
Entonces lo que investigué es que esta agua hidrata de verdad. Esta agua ayuda a desinflamar mucho, ayuda a absorber todos los nutrientes. En fin, lo que hace es que el agua le vuelve a reincorporar el hidrógeno, las moléculas de hidrógeno al agua. Y entonces el hidrógeno son las moléculas más pequeñas. Entonces puede llegar más fácil a todas partes. Y ayuda para muchas cosas. En fin, y el punto y lo que me interesa a mí es que hidrata más. Entonces tengo que tomar menos agua para hidratarme lo mismo. No me toca tomarme el poco de vasos de agua. Entonces en las mañanas prendo mi cosito. Prendo el cosito, dura como 2 o 3 minutos el proceso, le pongo hidrógeno al agua y me la tomo. Entonces me tomo 2 vasitos diarios, entonces ya no siento que me estoy como hidratando, ¿no? Entonces como supe esto, pues lo compartí con mi mamá, le he contado a un par de personas porque digo, wow, si me siento como más hidratado. Yo no sé si sea verdad o si es como psicológico, yo me siento más hidratado y eso es lo que importa. Entonces como siento que es algo bueno, pues lo he venido compartiendo, ¿cierto? Porque lo bueno se comparte, ¿cierto? Si usted encuentra algo que es beneficioso para usted, si usted encuentra algo que es bueno para usted, si de la nada usted encuentra que el gobierno está regalando $10,000 con llenar un formulario y usted recibe los $10,000, ¿usted no le contaría a todo el mundo del formulario que toca llenar para que le den los $10,000? ¿O usted se lo queda callado y no dice nada? Porque lo bueno se comparte, las bendiciones se comparten. Y yo pienso que nosotros que estamos juntos y unidos y que somos hijos y que somos herederos, que entendemos lo bueno que ha sido Dios con nosotros, que entendemos que estábamos muertos, que éramos una piedra muerta, sin forma, sin propósito, y que el sacrificio de Jesús que murió por ti y por mí nos sacó de ese lugar y nos convirtió en una piedra con forma, una piedra viva, una piedra con un propósito, y nos unió a Él y nos juntó. ¿Por qué no compartir eso? Esa es la parte que uno a veces no entiende. ¿Por qué no compartir eso con las demás personas allá afuera? Si tú sabes que Dios, haber llegado a tu vida en el momento que tú sabes, todos sabemos ese momento cuando Dios llegó a nuestra vida, ¡pum! Y hubo un antes y un después. Todos sabemos ese momento del antes y el después, de la persona que yo era antes y la persona que soy hoy. Todos tenemos claro ese momento. ¿Por qué no compartir eso con otras personas? ¿Por qué no compartir esa bendición con otras personas? Entonces el llamado hoy es que seamos una iglesia que cumple para lo que Dios nos ha juntado, que es llevar este mensaje de paz, este mensaje de reconciliación a todas las personas allá afuera. Que no seamos como los judíos, que nos sentimos mejores, que tenemos ese sentido de superioridad porque somos herederos. No, podemos compartir este mensaje con otras personas. Tenemos que hacerlo. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos ahí donde estamos? Señor, te damos gracias en esta tarde ya, Padre, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, el privilegio que tenemos, Padre, de tener un Dios tan bueno, un Dios que nos ama, un Dios que nos bendice, que nos da todo lo que necesitamos, Padre, un Dios que es cuidadoso, que es pendiente, un Dios que tiene un plan con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos que éramos piedras muertas, piedras sin forma, piedras sin propósito. Y tú, Señor, con tu amor, Padre, pusiste tus ojos en nosotros, Señor. ¿Quién era yo para que tú te fijaras en mí, Señor, y me sacaras de ese lugar y me pusieras ahora aquí, Señor, contigo? Me dieras forma, trabajaras conmigo, me pasaras por procesos de pronto duros, dolorosos, difíciles, pero para darme forma, Señor, para que encaje perfectamente en tu plan, Padre, para que me juntaras con hermanos y personas que ahora son mi familia, Señor, mis hermanos y mis hermanas, Señor, para que nos hicieras un solo pueblo, una nación santa, Padre, pero sobre todo para que nos hayas unido a ti, Señor, porque lo que más nos une eres tú, Padre. Tenemos el mismo Cristo y lo portamos el mismo Cristo todos nosotros, Señor. Y ahora somos hijos, ahora somos herederos con acceso a todas las bendiciones, Señor. Qué privilegio, Padre, qué bendición. Y no solo eso, no te bastó, pero ahora nos das una misión, nos has dado un propósito, Señor, que es ser tus mensajeros de paz y de reconciliación con el mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, a no poner nuestra mirada, nuestro enfoque, que nuestra prioridad, Señor, no sean las cosas del mundo, las cosas, como dice tu palabra, terrenales, Señor, pero que entendamos que somos ciudadanos del cielo
y que nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra prioridad tiene que estar puesta en las cosas tuyas, Señor, en poder ser piedras, Padre, que entran perfectamente y que encajan perfectamente, Señor, dentro de tu estructura, no la nuestra, Señor, porque tu estructura es perfecta, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, porque estábamos separados, estábamos apartados, estábamos muertos. Tú nos escogiste, nos reconciliaste, y porque nos has unido, Señor. Ayúdanos a permanecer fuertes en esa unión, Señor, a que cada vez, Padre, entremos más en conciencia, Señor, de lo que nos une y no de nuestras diferencias, Padre. Que entendamos que dentro del cuerpo tuyo, dentro del cuerpo de Cristo, hay diversidad, pero, Señor, somos la misma nación, con la misma sangre, la misma familia, y estamos unidos en ti, Señor, porque somos tu iglesia, Padre. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a continuar haciendo en nuestras vidas y en Misión Vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.